Muy buenas noches, estimados compañeros, estimada docente. Mi nombre es Diego Andrés Rondón Gualteros y me permito incluir mi aporte al foro en el marco de la materia Estado del Arte de la Investigación Educativa al respecto de la exposición del análisis conceptual de variables o categorías que hemos estado realizando y que nos basamos en la actividad anterior para realizar esta presentación. De lo que quiero hablar es la introducción y propósito de esta actividad y es importantísimo mencionar que el significado de una variable no es simplemente lo que nosotros tomamos de la literatura y ya, sino que debemos fundamentarlo y asumirlo. Y además, pues teniendo en cuenta esto, la decisión condiciona lo que miden los instrumentos y las herramientas que utilicemos y lo que puede concluirse. Adicional de eso, hablamos de que el protocolo se trabaja siempre con dos variables. Primero, en este caso especial para mi caso, lo que estamos haciendo es al respecto de las estrategias, perdón, metacognitivas de lectura independiente, que sería la variable independiente, y la compresión de textos académicos, que sería la variable dependiente. Aparte de esto, cada variable se descompone en dimensiones y subdimensiones, es decir, se desglosa y se respalda por la teoría de autores. Adicional a eso, tenemos el propósito de exponer de forma sintética, contextualizada y de forma resumida y esquemática, obviamente, el análisis conceptual y las relaciones que existen entre las variables que ya mencioné. Entonces, hablando puntualmente de las variables mencionadas, hablamos de que pues, tenemos una variable dependiente y es específicamente el programa de estrategias metacognitivas de lectura y nos basamos en los autores que se pueden ver en pantalla. Adicionalmente, tenemos una variable dependiente que habla puntualmente de la comprensión de textos académicos, también guiado por los autores que se ven en pantalla. Hay que tener en cuenta entonces que cada una de las variables tiene un significado puntual y se construye por la acumulación crítica y del proceso que se ha venido realizando del concepto funcional y de su forma medible y enseñable. Adicional a esto, hablamos del diseño cuasi experimental, pues en torno a que él exige dimensiones y parámetros bien delimitados, no solamente instrumentos que midan lo que se está haciendo y lo que la teoría define. Cuando hablamos de la variable independiente, pues hay una genealogía, perdón, conceptual. Primero, pues el autor Fravel, en 1979, habla al respecto de la metacognición y habla pues que es el conocimiento y regulación de la propia actividad cognitiva. Cuando hablamos ya, bueno, nos podemos desglosar a otros autores, como los autores que hablan en 1994 al respecto de operacionalizar las dimensiones medibles, dos dimensiones, conocimiento de la cognición y regulación de la misma cognición. Podemos hablar aquí de la ganancia del costo y que se vuelve verificable y un constructo difuso, pero su autoinforme capta lo declarado, no necesariamente lo que se hace al leer o al estar analizando los textos de los cuales hemos hablado. Hay que tener en cuenta un tema metodológico y es que conviene tener en cuenta también el autoinforme con medidas del desempeño lector de cada uno de los sujetos participantes. Y si hablamos de la variable independiente, entonces ya estamos hablando que pasamos del concepto al aula como tal. Estos autores en el 2008 nos hablan de la metacognición en la educación y no, pues no es una nueva definición, sino que es una traducción enseñable, algo que ya se había venido trabajando. En el año 2012 el autor Solé habla pues al respecto del ancla en el acto de leer mediante tres momentos, antes, durante y después. Es decir, no solamente se lee en el momento que se tiene un texto y se está analizando, sino antes, durante y después. Y estos momentos de los cuales se mencionan se refieren puntualmente a la dimensión de regulación en las operaciones lectoras, anticipar, supervisar y sintetizar. Entonces, cuando hablamos de la genealogía de lo coherente, pues el concepto funcional de Fowler, Romedy, de Shawnee, de Nison, y lo enseñable a Osis y Aramillo, y lo lector que nos abre el autor Soler. La variable dependiente, pues hablamos también en este punto del tema de la comprensión y hablamos de que el autor en 2005, este autor en el 2005, habla de tres niveles evaluables, lo que es literal, lo que es inferencial y lo que es crítico. Entonces, la lectura crítica, si hablamos de la lectura crítica del modelo, los niveles no forman una escala rígida, sino que son dinámicos y conviene tratarlos como un modelo que es operativo y no como una jerarquía que se puede tratar o que se puede tomar como un proceso. Entonces, teniendo en cuenta esto, hablamos de que la comprensión deja de ser simplemente un proceso o un rasgo que posee y se vuelve un conjunto de operaciones que se enseñan y se evalúan, sino que va mucho más allá. ¿Cómo se relacionan las variables? La relación no es una yuxtaposición, no están una sobre la otra, sino que es un mecanismo. La regulación metacognitiva actúa entonces sobre las estrategias que sostienen cada nivel de comprensión, entre lo que estamos hablando. Se enseña a planificar, supervisar y evaluar la propia lectura y esto pues debería siempre reflejarse en los desempeños de esta lectura que se está realizando por parte de los estudiantes. Esta cadena entonces
respalda la hipótesis y justifica lo que se está haciendo comparando el grupo experimental y el grupo de control. Aquí, ¿qué pasa? Que hay un vacío que hemos detectado, es que cada dimensión está bien definida por separado, pero pocos trabajos las han juntado para analizarlas, pues, cómo interactúan entre ellas. Aquí estamos hablando, aquí les puedo mostrar de manera rápida cómo sería la estructura conceptual de las variables. Como les dije, pues ya hemos venido hablando de esto, no vamos a leer el mapa, pero pues aquí pueden ver en pantalla cómo está estructurado este tema conceptual de las variables. Entonces hablamos del conocimiento de la cognición, la regulación de la cognición y los momentos de la lectura. Conocimiento en cuanto a lo declarativo, procedimental y condicional, regulación en cuanto a la planificación, supervisión y evaluación y momentos antes, durante y después. Y aquí hablamos también del tema de la variable dependiente, ya puntualmente respecto al nivel literal, inferencial y el nivel crítico. Podemos entonces ya irnos a las conclusiones y podemos decir entonces que el significado de las variables no descansa simplemente en una definición puntual y única, sino que es una construcción crítica que gana precisión al migrar entre campos y al estar analizando lo que está sucediendo en los sujetos evaluados. Se adopta una postura implícita al asumir sus límites. El autoinforme pide medidas de desempeño y los niveles de comprensión son un modelo operativo. Como decíamos, no es una jerarquía, no es un proceso puntual, sino que no están yuxtapuestos y tienen una dinámica diferente. La relación entre las variables, pues es lo que encontramos nosotros principalmente, y es que hay una correlación esperada en un mecanismo que explica y que da sentido a este diseño que estamos utilizando, que es el cuasi experimental. Adicional, cuando analizamos los autores, no es simplemente acatarlos o decir que vamos a seguir una línea puntual, sino que vamos a referirnos o vamos a situarnos en un panorama general, nos situamos frente a sus posiciones y pues tenemos nuestro criterio propio para decidir qué vamos a decidir sobre, valga la redundancia, sobre lo que estamos adquiriendo en el tema del conocimiento y cómo estamos construyendo dicho conocimiento. Espero que sea de mucha utilidad. Aquí están referencias del trabajo que estamos exponiendo. Agradezco muchísimo, como siempre, los comentarios y la retroalimentación, sumamente valiosos como siempre, si quedo muy pendiente de lo que ustedes nos vayan a comentar. Muchísimas gracias a todos.